Padre, te damos muchas gracias este día, Señor. Es un día más el cual tú nos das la vida, la salud y nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa. Este tiempo, Señor, es un tiempo especial porque al venir a tu casa nos gozamos al encontrarnos con nuestros hermanos, pero al mismo tiempo disfrutamos, Dios mío, que tú nos impartes palabra que viene a edificar nuestro espíritu, que viene a nutrirnos y que viene a infundir en nuestro corazón y en nuestra vida la vida de tu Hijo Jesús. Porque el espíritu de la palabra es Jesucristo y nosotros recibimos a Jesús, su vida, aquello, Señor, que nutre nuestro interior. Lo recibimos por medio de la palabra impartida. Tú dices que nunca la palabra de Dios regresará a ti vacía, sino que siempre habrá de cumplir su propósito para el cual la envías. Y creemos esto. Y en este día, Señor, te pedimos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, una serie de enseñanzas titulada Llamados para ser libres. El domingo pasado y el antepasado tuvimos una enseñanza titulada Libres de nuestra antigua manera de vivir. Porque mucho cristiano, mucho hijo de Dios, acepta al Señor y empieza a vivir su cristianismo. Sin embargo, hay muchas cosas que no entiende de la palabra de Dios. Y al no entender la palabra de Dios, entonces esta persona ya como cristiano empieza a reunirse, empieza a venir a la congregación, pero allá afuera, en su vida natural, como hijo de Dios, como creyente en Cristo, pero continúa viviendo sus antiguos hábitos y sus costumbres del pasado. Y no entiende cómo esto empata. Y es muy lamentable ver a mucho hijo de Dios, salvo, pero viviendo de manera miserable. Viviendo de formas que no corresponden. Y la enseñanza que tuvimos el domingo pasado era la segunda parte de una enseñanza titulada Libres de nuestra antigua manera de vivir. Yo te invito, si te interesas en conocer lo que estuvimos hablando, pide que se te envíe el enlace de YouTube y de Spotify para que la puedas escuchar. La verdad, yo creo que tiene mucho que podemos aprender de ella. Muy bien. Antes de decirles el título de la enseñanza del día de hoy, quiero hacer un breve comentario. El trato diario que tenemos con otras personas nos expone a experiencias agradables y a experiencias no agradables, que nos dejan enojados y resentidos con ellos, en muchos de los casos. Estas experiencias guardadas en nuestra memoria nos despiertan ira cada vez que las recordamos, cada vez que recordamos a estas personas. Y nos introducen a un triángulo de muerte influenciado por el maligno, algo que debemos entender y que debemos parar. Me estoy refiriendo a una eventualidad cotidiana, algo que vivimos todos los días. Y la enseñanza del día de hoy tiene que ver con ello. Somos llamados para ser libres de la ira, del resentimiento y de la amargura. ¿Ves el corazón que tengo aquí en esta imagen? Un corazón del cual emergen serpientes, dando a entender que este corazón está enfermo, está contaminado. La enseñanza se titula entonces Libres de la ira, del resentimiento y la amargura. Y para ello vamos a estudiar esta enseñanza en 3 puntos importantes. El primer punto, ¿qué son la ira? ¿Qué es el resentimiento y qué es la amargura? El punto 2, ¿qué piensa Dios sobre este triángulo maligno de emociones? Y el punto 3, el amor y el perdón, la puerta hacia la libertad. Punto número 1 de nuestra enseñanza. ¿Qué son la ira, el resentimiento y la amargura? Yo creo que todos nosotros tenemos una comprensión, si no muy académica, pero entendemos qué significa cada una de estas 3 palabras. Yo voy a poner aquí enfrente la definición que encuentro en los diccionarios y un entendimiento y aterrizar esa definición a la vida práctica para que la podamos entender mejor. La ira
Es una emoción normal y saludable cuando se canaliza y se controla de manera correcta. Todos, desde que fuimos formados y desde que vinimos a la vida, a la existencia, tenemos en nuestro diseño esta emoción, la ira. Y esta ira es normal y es saludable porque es un instinto de conservación y de preservación de nuestra vida cuando es canalizada y cuando es usada de manera correcta. Cuando se controla de manera correcta. Pero la ira puede progresar de un sentimiento de enfado a un estado de furia fuera de control que puede incluso llegar a ser letal. Una persona en una explosión de ira, enfurecida, descontrolada, puede fácilmente una persona, por esa condición de molestia, puede matar a otra persona. De hecho, en el mundo eso se vive cotidianamente. El resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es dolor emocional producido como consecuencia de una ofensa en el pasado. ¿Hay alguno de aquí que ha experimentado el resentimiento? Cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ridiculiza, cuando alguien hace algo y atropella nuestros derechos, eso nos ofende, nos molesta. Pero cuando esto se queda allí anidado en el corazón, se queda en calidad de resentimiento. Entonces, es producido por una ofensa en el pasado. Y cuando digo pasado, no me refiero exclusivamente al minuto previo. Me refiero a que muchos de nosotros guardamos el resentimiento o guardamos todavía la ira y por algo que sucedió hace un año, hace 2 años, hace 20 años. Me explico. Un evento en el pasado, pero que se retiene y no se olvida. De manera que lo vuelve a sentir una y otra vez. Por eso se dice resiente. Por eso es resentimiento. Es decir, el prefijo re significa volver a. Y sentir, pues volver a sentirlo. Entonces pasaron ya muchos años. Pero si yo en algún momento me acuerdo y al estarme acordando aquello me vuelve a hacer sentir la ira que yo experimento con aquello. Eso es un resentimiento, ¿ok? Este mal sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño. Y la amargura es dolor o estado emocional de tristeza cargado de ira y resentimiento por las desgracias de la vida, ya sea que a una persona le han sucedido cosas malas y esta persona se enoja, esa persona se duele, pero toma actitudes contrarias, culpa a todo mundo o incluso se enoja y culpa a Dios y esta persona queda en un estado así y pasan los años y cada que se acuerda se vuelve a enojar, pero sigue sucediendo el tiempo y es cuestión de tiempo para que la ira se convierta en resentimiento y continúa siendo cuestión de tiempo para que el resentimiento entonces se anide en el corazón, deteriore en el interior, empiece a tergiversarse dentro y empiece a contaminar y a hacer fluir sentimientos malos, perversos. Es ya un estado de amargura. Entonces, es un estado emocional de tristeza cargado de ira y resentimiento por las desgracias de la vida o por acciones de terceros en su contra, retenidos en su interior por la falta de amor y de perdón. Ese es un rasgo, es una característica de aquel que ya da muestras en el exterior de amargura. Esta persona intencionalmente está allí porque retiene el perdón. Vamos a aprender sobre esto. Hermanos, algo muy importante. La ira y el resentimiento son una elección personal. Una persona elige airarse. Una persona escoge enojarse. Una persona escoge también el resentimiento. Es voluntario. La persona decide permanecer en su enojo, no soltarlo, no dejar suavizar aquella situación. La persona voluntariamente lo retiene. Entonces, la ira y el resentimiento son voluntarios.
nosotros elegimos estar así. Si alguien nos provoca, yo le doy permiso que me provoque y que me haga enojar. Yo voluntariamente lo hago, porque a mí y a ti, tú también eres apto para que cuando se te haga algo, tú eliges enojarte o eliges no enojarte. Es una elección propia. Y muchos dicen, es que me hizo sentir mal. No, espérame, nadie te hace sentir mal. Eventos de esos se viven por todos lados, todos los días. Eres tú el que das permiso para que te sientas mal con lo que está haciendo. ¿Me explico, Claudia? Si alguien me ofende, yo le doy permiso que me ofenda y me hago el ofendido. Yo le di permiso. Pero si me intento ofender, pues digo, no puedo darle gusto a la gente. Entonces, si te molesta o te enoja, está bien, enójate, pero yo no le doy permiso. ¿Me explico? Entonces, la ira y el resentimiento son una elección personal. Pero cuando nosotros los retenemos en nuestro interior, pasa el tiempo y dejamos que aquello se anide allí. Y ahorita bíblicamente vamos a encontrar por qué razón entonces brota desde adentro una raíz no buscada, una raíz que amarga, que agria la vida. La raíz de amargura brota espontáneamente en un corazón afectado, que dio permiso a que lo lastimaran. Y entonces, ahora sí, la persona con esta raíz de amargura queda fuera de sí. Empieza aquello a dar fruto. Y lo vamos ahorita a ver. La amargura, hermanos, surge y está alimentada directamente desde el reino de las tinieblas. Y la amargura lo que provoca en la persona es que poco a poco la apaga, la vuelve sombría en su vista, en su rostro. ¿Han visto el rostro de personas amargadas? Apaga poco a poco la vida del afectado, la mantiene permanentemente airada, la mantiene, le hace perder interés por la vida, hace que ya no disfrute nada, que no se alegre, ya no tiene buenos sentimientos. Te sientas con esta persona y estás sentado al lado de ella y destila, habla amarguras, habla puras cosas terribles. Es muy notorio esta situación. Y este estado interior provoca que poco a poco se vaya apagando y la mantiene a esta persona anhelando, deseando, buscando la forma como vengarse o incluso como darle muerte a aquel que le lastimó, a aquel que le dañó. La persona con amargura suelta un sabor amargo a su alrededor y refleja una mirada y un semblante gris que son signos tardíos de muerte interior. Eso es la amargura. Por definición, estos son los tres conceptos: ira, resentimiento y amargura. Amén. Punto número 2. Antes de hablarles sobre este punto 2, mi esposa y yo tuvimos una experiencia de una persona que trabajó con nosotros cuando ella y yo estábamos en nuestro tiempo de recién casados y empezamos a tener nuestros hijos. Una persona que se identificó con nosotros de origen indígena. Hubo un cariño y se desarrolló una dinámica de familia donde ella estaba incluida. Era muy especial. Amaba a los niños la amaban a ella. Tanto que nuestro hijo mayor, Alan, cuando nació nuestra segunda hija, pidió que le pusiéramos el nombre de ella. El caso es que vivió con nosotros muchos años. Era una persona sumamente, pues en lo que hacía con nosotros se volvió un elemento muy, muy significativo. Lo cierto es que hubo un tiempo, ella ya era una persona grande, ya estaba cerca de los 40 años y de repente apareció en casa un joven de su pueblo
que quería noviar con ella y nos vino a pedir permiso a mi esposa y a mí. Lo cierto es que pues nosotros hicimos ahí labor de papás con ella y ella se sentía pues protegida, resguardada por nosotros. Lo cierto es que ellos empezaron a noviar y al poco tiempo tuvieron que dejar la ciudad y volver al pueblo porque en su costumbre del pueblo de indígena, ellos tenían que para casarse, tenían que darle a la comunidad un año de servicio. Así es como ellos se movían. Lo cierto es que después de un tiempo volvieron. Y cuando volvieron, ella venía con un bebé recién nacido. Pero empezó este bebé a dar muestras de que algo no estaba bien con él. Un niño que nació con síndrome de Down, con cardiopatía. El caso es que alrededor de los 45 días murió el niño. Y nosotros dejamos de ver a esta joven porque se regresó a su pueblo. Y después de unos 2 años, 3 años, volvió. Pero cuando volvió muy deforme su rostro, en el sentido que se veía gris, se veía mal, se veía como enojada con la vida. Y vino porque quería volver a trabajar con nosotros. Nosotros estuvimos platicando con ella y al verla, veíamos su expresión, veía a los niños y nosotros veíamos en ella, en el rostro, veíamos amargura. Veíamos decepción de vida muy fuerte, muy profunda. Y nos dio miedo a mi esposa y a mí que trabajara con nosotros. Por lo que vimos. Y no lo permitimos porque no sentíamos confianza. Estuvo bien, estuvo mal, no sé, pero Dios nos dio a nosotros y nos da y le da a cada papá el derecho para cuidar y proteger a sus hijos. Pero lo único que deseo ilustrar con esta historia es que el rostro de una persona que permite que entre la amargura y brote en su corazón se nota. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Me entienden lo que estoy explicando? Muy bien. Punto número 2. ¿Qué piensa Dios sobre este triángulo maligno de emociones? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 14 y 15. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, libre de pecado, porque si no lo hacen, no verán al Señor. Aquí hay algo que tú y yo voluntariamente debemos de hacer. De repente le decimos a Dios: Dios, ayúdame en mi relación con fulanito, haz lo que cambie. Mira, ya entendimos que Dios no cambia a la gente. Dios le da facultades para que decida. Dios nos ha dado todo para que eso sea posible. Dios ha determinado el día de nuestro nacimiento y en su voluntad solamente está el día de nuestra partida. Pero lo que pase en medio de estas dos fechas depende de ti y de mí. Y el Espíritu es nuestro ayudador. Él nos impulsa, Él nos guía, nos anima, pero quien decide somos tú y yo. Nadie más. Nadie más. Dios no nos manipula, nos dio libre albedrío. Y al decir que nos dio libre albedrío, quiere decir que tú y yo decidimos si es sí o es no. El Espíritu Santo nos puede estar impulsando, guiando y llevándonos para tomar una decisión, pero Él no la toma por ti y por mí. Nos pone la perspectiva, nos hace entender, nos pone el sentir, pero quien decide somos tú y yo. No decide Él. Nunca decide Él. Porque entonces Dios estaría jugando contigo y conmigo. Seríamos sus títeres. Y Dios no usa a nadie. Aquí dice, esfuércense. Quiere decir que tú y yo jugamos un papel decisivo en estar en paz unos con otros, en que llevemos una vida santa, apartados del pecado, porque si no, dice, no van a ver al Señor. Y luego dice, cuídense unos a otros. Si alguno no ve, si alguno no se da cuenta y va caminando camino hacia la amargura, los que están a su lado, protéjanlo, cuídenlo. Ustedes que están pudiendo ver,
Adviértanle, díganle, hey, cuidado, no amargues tu corazón. O entre broma y broma, qué rostro de amargado, mira. A ver si se simbra y a ver si se da cuenta. Para que cambiemos. La palabra de Dios nos dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La palabra de Dios en el original, el término amargura viene de un término griego que es prikia. Es picria. Significa raíz amarga que produce fruto amargo. Y aquí en este versículo tenemos dos cosas. Hay una raíz, hay una esencia de una naturaleza que, si se deja crecer, produce fruto amargo. Esa esencia que se deposita allí, y habitualmente es en el corazón, produce fruto amargo, es decir, trae resultados de vida amargos, como emociones amargas, pensamientos amargos, influenciados por el mal, palabras y acciones amargas que contaminan a otros. Esta misma palabra, picria, se usa en 3 ocasiones en la Biblia. Pablo la usa en Efesios 4:31 y dice, líbrense de toda amargura. Fíjate los rasgos de carácter y de comportamiento que siguen a esto. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Todo eso brota de esa raíz que está anidada en el corazón que produce fruto amargo. Todo esto es fruto amargo. En otra ocasión, Pablo la usó en Romanos, hablando acerca de aquellos que no buscan a Dios, y dice en Romanos 3:13-14, dice, lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Y en la tercera ocasión que se utiliza en la palabra de Dios el término picria, está en Hechos, donde en una ocasión Pedro fue a Samaria, Felipe estaba predicando y estaba la gente recibiendo sanidades y demás, y había en ese lugar, Samaria, un mago. Y este mago tuvo mucha influencia y autoridad en el pueblo por muchos años, pero llegó Felipe y empezó a predicar y empezó a sanar la gente, empezó a ver muchas cosas y Felipe dio aviso. Y entonces fueron Pedro y fue Juan al lugar donde estaba Felipe. Y cuando llegan Pedro y Juan al ver todo lo que estaba pasando con el pueblo y el interés que había en la gente por escuchar la palabra de Dios, Pedro y Juan predican el evangelio y empiezan a orar por la gente y ponen manos en su cabeza y empiezan a recibir el don del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y este hombre se le fue la luz cuando vio aquello. Dijo, véndanme ese poder ¿cuánto dinero les doy para que yo también pueda poner mis manos sobre la gente y que también reciban ese poder del Espíritu Santo? Y entonces Pedro lo reprendió. Ahí es donde se utiliza por cuarta ocasión esta misma expresión. Está en Hechos 8:22, dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia. Allí se utiliza este concepto, picria, que significa amargura. Y porque el pecado te tiene cautivo. Esto nos da a entender a ti y a mí que amargura y envidia en algunos momentos puede referirse a la misma cosa. ¿Se acuerdan que les dije antes de comenzar la enseñanza que el trato diario que tenemos con otras personas
nos expone a tener momentos agradables, pero también a tener momentos desagradables, y que esas experiencias a veces las guardamos en nuestra memoria y nos despiertan en ira cada vez que las recordamos. Y entonces esto nos introduce en un triángulo de muerte influenciado por el maligno. Algo que debemos entender y que debemos quitar de nuestras vidas. ¿Se acuerdan que les dije esto? Veamos ahora lo que dice la Escritura en Efesios 4:26. Si se enojan ustedes, antes que nada pregunto, ¿alguien de aquí se enoja? ¿Si te enojas, Arabeli? No parece. ¿Usted también se enoja? ¿De veras? José David no se enoja. ¿No, verdad? ¿Todos se enojan? Pues muy bien, entonces esto es para nosotros. Dice, si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. ¿Qué dijimos que era resentimiento? Era un enojo guardado, añejo, ahí adentro. Y entonces cada que nos acordamos nos volvemos a enojar, volvemos a sentir. Eso es resentimiento, volver a sentir el enojo de algo que pasó hace mucho tiempo. Entonces dice, si ustedes se enojan, no cometan el pecado de dar lugar a que ese enojo se añeje, se quede allí. No cometan ese error, ese pecado. Jamás se ponga el sol sobre su enojo. Déjenlo pronto. Reconcíliense pronto. Perdónense pronto. No dejen que esto pase. Porque cuando uno está enojado, ¿qué dice? Yo te dije que cuando nosotros permitimos que el enojo pase a resentimiento y pase a amargura, entra uno en una triada, en un triángulo maligno. Porque aquí el diablo ya metió su cola, ya metió las patas, ya se metió aquí. Ya no es nada más que te habló, te dijo y te sentiste mal. No. Tú, yo, si permitimos que esto pase tiempo y lo anidamos, estamos nosotros en nuestro interior abriendo la puerta para que el reino de las tinieblas entre y trafique con nuestra vida. La ira, fíjate, el triángulo comienza con la ira, comienza con una decepción, comienza con una herida que alguien te hace. Te molesta, te enojas. Y al enojarte y retienes el enojo, pasas de ira a resentimiento. Ahora es ira añeja. Y si nosotros dejamos que la ira allí permanezca, entonces ya abrimos la puerta y ahora el diablo toma el control. Ahí está el triángulo maligno. Ira, resentimiento, amargura. Ese triángulo es un triángulo maligno. Los peldaños de oscuridad y muerte que no debemos ignorar entonces son esos. La ira es una manifestación externa de violencia acompañado de un sentimiento emocional negativo en el corazón. ¿Sí? Y esto afecta de maneras muy distintas a una persona y a otros. Algunos se enojan y cuando se enojan explotan, rompen cosas y demás. Hay otros que se quedan calladitos, no dicen nada, se agachan, pero el enojo es la proporción que hay de unos y otros es la misma, nomás que este tira todo, el otro no tira nada. Tira su propia vida, nomás al garete, pero el otro tira todo afuera, rompe cosas. El otro no rompe cosas. Aparentemente. Pero utiliza otras armas, establece la ley del hielo y se vuelve indiferente y hace no sé quién hace más daño. Ese sentimiento en el corazón, hermanos, si no se controla, va a empujar a la persona a descender al siguiente peldaño de oscuridad y muerte, que no debemos ignorar. Y ese siguiente peldaño es el peldaño del resentimiento. Y como ya le dije, allí sentimos en la ira otra vez, eso atrapa a la vida del afectado y provoca que en ese estado de permanecer en estado
añejo de enojo, ahí se llena la persona de rencor y de odio contra aquel que lo lastimó. Y eso contamina su corazón con malos sentimientos. Empieza a pensar mal, empieza a generar pensamientos de venganza, empieza a sentir algo que antes no sentía y empieza a sentir deseos de vengarse. Permitir que esto permanezca allí adentro y no echarlo fuera, no erradicarlo, es cuestión de tiempo y empuja a la persona al siguiente escalón, el siguiente peldaño hacia la oscuridad. Ya el diablo toma control y entonces entramos en el punto de lo que es la amargura. Y como dijimos, este nivel de amargura, aquí en este estado, en este nivel, la persona piensa y sueña vengarse. Piensa causarle dolor a su ofensor, hacerle daño. Lamentablemente, mucha gente aquí dura muchos años. Y eso da lugar a corrupción y a destrucción del interior de la misma persona. La persona no se da cuenta, pero queda pensando y deseando el daño del otro y no se da cuenta que es la misma persona la que se está dañando a sí misma. Esta persona empieza luego a estar inconforme con la vida, a estar inconforme con Dios y con todo mundo. Ya su capacidad para relacionarse con la gente ya es nula. Ya la gente percibe el aroma de la amargura y ya nadie se quiere sentar con ella. Ya no la visitan. ¿Por qué razón? Porque quien va y despide amargura y demás, no, hombre, la gente sale mareada de todo el montón de cosas que dice aquella persona. Y habla de una en particular. Pues bien, esta persona al paso del tiempo empieza a ensombrecer su rostro. Ya en la noche la persona no puede dormir, es perturbada. Ya literalmente hay opresión maligna. Y lamentablemente esto le suele suceder también a los hijos de Dios. Cuando ignoramos esto, damos oportunidad. Le damos derecho legal al diablo para que entre a nuestras vidas y nos perturbe. Cuando esto continúa, entonces empieza la persona a experimentar pensamientos de muerte. De muerte no solamente propia, sino de la otra persona. Entonces ya la persona ya está viva, pero está muerta en vida. Hemos entendido que Dios cuando nos creó, que Dios cuando nos diseñó para estar conectados a la vida y al amor. No a la muerte. Así que Dios no puede estar de acuerdo con una persona que está viviendo de esta manera. Amén. Punto número 3. El amor y el perdón, la puerta hacia la libertad. La Biblia nos declara abiertamente que no podemos estar ni resentidos ni amargados contra otras personas. Mucho menos si son hermanos nuestros en la fe o si son hermanos familiarmente hablando. No podemos estar ni amargados ni resentidos con alguien. Muchas veces se pregunta, ¿amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Oye, ¿y amas a fulano? Espérame, esas son palabras mayores. ¿Sí? Porque anidan en su interior ese tipo de cosas de las que estamos hablando. Y qué desafortunados, porque un hijo de Dios que guarda resentimiento, que guarda odio o amargura contra un hermano, este hijo de Dios que cree que es hijo de Dios, que vive en luz, que vive en la verdad, está bajo engaño. No le ha esclarecido la luz a su vida. Vive en tinieblas. Lo dice la Escritura claramente. Dice en 1 Juan 2, 9 al 11, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en oscuridad. No ha nacido a la luz.
El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en tinieblas. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Así es que, mi hermano, nunca olvidemos esto. El odio nos vuelve esclavos de la persona a quien odiamos. Y Dios no nos ha llamado a esclavitud, nos ha llamado a libertad. Así que, mis hermanos, necesitamos rechazar la amargura y perdonar para que podamos experimentar libertad interior. ¿Y sabes una cosa? Para poder realmente perdonar realmente y experimentar la libertad, te voy a dar unos pasos que necesitamos hacer para que esto pueda suceder realmente. En primer lugar, debemos de reconocer que Dios es el juez. ¿Sí? La gente necesita ser juzgada por sus acciones. Todos queremos que Dios lo juzgue, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros queremos tomar el juicio en nuestras manos y no nos ha sido dado a nosotros el juicio. El juicio le pertenece solo a Dios. Él nos va a juzgar a todos conforme hayamos actuado, conforme hayamos hecho. La Escritura en Romanos 12:19 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces, que nos quede claro, debemos reconocer que hay un juez y no somos ni tú ni yo, es Dios. Nomás dos están de acuerdo, pero estoy diciendo la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Solo Dios es juez? Amén. Ok, ya me tenían con pendiente, ¿eh? Cosa número 2 que necesitamos hacer. Debemos confesar nuestro pecado a Dios. Todos tenemos responsabilidad ante Dios por nuestros pecados. Cada uno es responsable ante Dios si tiene en su vida pecado de amargura. Cada uno sabe si eso está pasando. Cada uno sabe si tiene resentimiento contra alguien. Cada uno sabe si cuando recuerda a cierta persona se le revuelve el estómago. Cada quien sabe eso. Y si esto te está sucediendo, necesitas ser libre de ello. Pero para poder ser libre, necesitas venir a Papá Dios y decirle: tú miras todas las cosas. Tú ves que estoy prisionero de esta amargura. Tengo años que lo he tenido aquí, lo he traído y no he sabido cómo deshacerme de ello. Te lo confieso, lo declaro, me declaro delante de ti como una persona con amargura, con resentimiento. Y la persona contra quien tengo resentimiento y amargura es fulana persona. Tenemos que ser claros y transparentes con Dios, pero necesitamos confesar nuestro pecado. Necesitamos pedirle a Papá Dios que con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario nos limpie y nos lave. Porque Él murió por mis culpas. Él murió para quitarme a mí la amargura. Él murió para quitarme a mí toda clase de pecado. Y su sangre preciosa es la que me lava. Entonces, confesarnos delante de Dios y pedir que nos lave. Ese es el segundo paso que hay que hacer. Muchos dicen o muchos decimos: no, al cabo Dios ya lo sabe, pero no lo confesamos. Dios ya lo conoce. Sí lo conoce. Pero tú eliges qué vas a hacer con ello. Todo está visible delante de Dios. Pero ¿qué quieres hacer tú? Y punto número 3. Debemos dar sentencia de muerte al resentimiento y a la amargura. De lo contrario, el resentimiento y la amargura, si tú y yo no les damos muerte, el resentimiento y la amargura nos van a dar muerte a nosotros.
De ese tamaño es. Porque cuando estamos nosotros viviendo, alimentando el resentimiento y la amargura, dice la Escritura, que aquellos que viven para la carne, de la carne van a recibir muerte. Y el resentimiento y la amargura forman parte de esos instintos naturales que tiene la naturaleza pecaminosa, que es considerada la carne en la palabra de Dios. Entonces, vivir tú y yo, prisioneros de la carne, vamos a morir. Si tú y yo no le damos sentencia de muerte, declaramos con nuestra boca, con nuestra voz, en la cruz del Calvario, donde Cristo nos limpia, y no le declaramos muerte al resentimiento y a la amargura, y hacemos caso en nuestros instintos, en nuestra carne, el resentimiento y la amargura nos van a dar muerte a ti y a mí. Así es que es bien importante, hermanos, que tú y yo entendamos esto. Dice la Escritura que tú y yo fuimos crucificados con Cristo, ¿verdad? Dice también que nosotros fuimos sepultados con Cristo, ¿verdad? Pero también dice que fuimos resucitados con Cristo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa referente a la vida antigua, incluido el pecado de la amargura, en nuestra muerte en Cristo, en nuestra sepultura en Cristo y en nuestra resurrección en Cristo, somos librados de ellos, del poder que ejercen sobre nosotros. Así es que tú y yo nos liberamos del peso, del lastre, del resentimiento y la amargura en nuestras vidas cuando tú y yo nos tomamos del Señor. Porque en su muerte, en su sepultura y en su resurrección estamos con Cristo. Y somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, no al resentimiento, no a la amargura. Tenemos el derecho a pedirle al Señor que dé muerte a la amargura en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y punto número 4 que debemos de hacer es perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Yo creo que todos conocemos el término perdonar. El perdón es una elección personal, no es un sentimiento. Mucha gente, cuando se trata de perdonar a alguien, dice, dame tiempo, déjame sentir ganas de perdonar. Nunca va a llegar, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es que tú tomes control de ti. Al final, Dios trata con las acciones nuestras, no con nuestros sentimientos. Dios trata con nuestras acciones. Nuestras acciones son elecciones nuestras. Entonces, perdonar o no perdonar es un acto de la voluntad. Si lo perdonamos, Dios trabaja con nosotros a través de lo que nosotros estamos haciendo en obediencia, no en lo que sentimos. Y otra cosa, el perdón es una elección, es un acto unilateral. ¿Cómo es eso, Eleazar? Platícame, a ver, no entiendo. ¿Qué es eso, una elección unilateral? Mucha gente dice, bueno, espérame la próxima vez que lo vea. Voy a orar y ya que lo vea, entonces me voy a acercar y lo voy a perdonar, le voy a pedir perdón. Y ¿sabes qué? No es necesario que la otra persona esté presente. Es un acto unilateral. Cristo estaba en la cruz, amándonos y perdonándonos aun cuando nosotros vivíamos en pecado. Fue una elección que Jesús hizo unilateralmente, nos perdonó. De hecho, los judíos lo estaban crucificando y él en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es unilateral, eso es perdón unilateral. Y en lo que se refiere a amargura y a resentimiento, es un acto de nuestra voluntad. Y es también como Cristo nos perdonó a nosotros. Es unilateral. Como dije, Jesús perdonó, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y por último, la última cosa que debemos de hacer para poder de verdad ser libres, en serio, en realidad, del resentimiento y la amargura, después de hacer todo esto. Número 5, debemos de confiar, de estar plenamente seguros que el Espíritu Santo haga de nuestro perdón una realidad. Porque perdonamos, pero nos venimos y todavía duele. Perdonar a los demás y librarnos de la amargura es el resultado de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo solo. Nadie puede hacerlo sola. Y el Espíritu Santo tampoco lo va a hacer si tú y yo no pedimos su ayuda. Y aquí completamos el versículo. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo, si nos acompañamos, le pedimos al Espíritu Santo su ayuda, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, seremos libres. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo su ayuda para perdonar y olvidar. Porque muchas veces podemos perdonar, pero luego nosotros empezamos a revivir la ofensa y a mantener vivo el resentimiento. Nos queda ahí. Y somos de esos que le dicen a la persona, ya te perdoné, pero no te quiero ver. No te me pongas enfrente porque no respondo. ¿Sí me explico? O sea, fue de aquí para afuera nomás, porque queda aquí adentro. Y la libertad a la que Cristo nos llama es a quedar sanos, libres, verdaderamente, aún de lo que sentimos dentro. Perdoné, pero no olvido. Así es. Así es que necesitamos perdonar como Dios perdona. Y además Dios olvida. Dios todos nuestros pecados dice que los echó a lo profundo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Dice en Hebreos 8:12, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es perdonar como Cristo perdonó. Es no recordar. Si te puedes dar cuenta, significa algo más allá de solamente el acto o el ritual de decir, está bien, te perdono, pero guardamos todavía cosas. Esto es lo último que te digo para terminar nuestra enseñanza. Con mucha frecuencia hemos aprendido por muchas predicaciones, por muchas enseñanzas, por gente que nos ama y a nuestro alrededor nos ha dicho que aprendamos a perdonar. Mucho hemos aprendido a perdonar por el Espíritu a quienes nos han ofendido y quizá lo hemos hecho, pero la herida continúa estando allí y nos sigue doliendo porque no hemos aprendido a lidiar con los sentimientos que han quedado. Y aquí surge una pregunta. ¿Hay alguna forma, hay alguna manera de lidiar con esos sentimientos heridos? Te hago la pregunta. ¿Hay alguna manera de lidiar con esos sentimientos heridos que quedan? Pues si no lo sabes, te lo digo, sí hay una forma. Sí la hay. Y para poder entenderlo, necesitamos recordar lo siguiente. Nosotros no podemos cambiar los acontecimientos del pasado. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay un dicho que dice, palo dado, ya ni Dios lo quita. Y eso es cierto. Ya ni Dios lo quita, ya nos lo dieron, ya nos ocasionó lo que nos ocasionó. Perdón. Entonces, no podemos cambiar los hechos del pasado. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra forma de ver las cosas. Mira. ¿Te acuerdas de José? Con esta historia voy a terminar. ¿Te acuerdas de José? ¿Te acuerdas? Él era el número 11 de 12 hermanos. Cuando él era el menor, no había nacido el 12º hermano. José, sus hermanos mayores,
Lo odiaban. Porque José tuvo la ingenuidad de contarles unos sueños en los que él parecía colocarse como superior a sus hermanos. Y sus hermanos le tenían rabia porque este mocoso que se siente más grande, ¿no? Y luego su papá, como era el menor, su papá le daba túnicas a él de colores y demás. Y entonces los hermanos, mientras que andaban allá pastoreando las ovejas bajo el sol, a este Dios, mi papá le pone túnicas de colores distinguiéndolo sobre nosotros. Pues eso atizaba, como la leña al fuego, atizaba el fuego y los hermanos se llenaban de más resentimiento. Lo cierto es que un día papá le dijo a José, José, ve con tus hermanos y llévales esto y aquello y ve, mira, ¿cómo están? Y ahí va José. Y cuando lo ven venir en las colinas, allá viene José el soñador, dijeron los hermanos, y como lo odiaban, dijeron, ahora sí, que aquí nos la vamos a cobrar. Tú conoces la historia. Lo metieron a un foso y estaban planeando durante la noche matarlo. ¿Cómo matarlo? Pero al otro día en la mañana temprano lo sacaron y lo vendieron a una caravana de madianitas, mercaderes que iban camino a Egipto. Y tú sabes la historia, José en ese momento desapareció de la vida de sus hermanos. Imagínate todo lo que pasó José solo, como esclavo, vivió en la casa de Potifar, fue una mujer mala, le tendió un 4 y cayó a la cárcel, estuvo en la cárcel unos años y después de tiempo va ante Faraón y le interpreta a Faraón unos sueños de las vacas gordas, vacas flacas, ¿cómo se llaman los? Se me va el nombre. Unas ramas verdes frondosas y luego unas secas y se consumen a las frondosas, de tal manera que José le interpreta el sueño a Faraón y le dice de qué se trata, y entonces Faraón dice, no hay nadie más sabio en mi reino que tú, y además tienes a un Dios que te revela, entonces nadie mejor que tú para que esté conmigo ante estos 7 años que vienen de abundancia y después 7 años de sequía, para guardar el grano y para protegernos. Entonces lo sube como segundo de Faraón. ¿Cuándo se iba a imaginar José, después de haber sufrido y pasado tanto, que después de tiempo, en el tiempo de la sequía, vengan sus hermanos a pedirle grano para comer? Y cuando José los mira, estos son los que me vendieron como esclavo. ¿Te puedes imaginar el sentir de José? José ya había trabajado seguramente esto, haberlos perdonado, haberlos soltado, pero en su interior los sentimientos le recordaban y le hacían sentir lo feo que se siente haber sido despreciado sus hermanos. Pero durante todo este tiempo, Dios le permitió a José ver un propósito más grande y el significado correcto de ese evento, de esas circunstancias que para él fueron muy dolorosas, que sus hermanos lo hayan vendido. Dios le permitió a José ver por encima de su dolor y ver el propósito que Dios tenía para que él haya sido vendido como esclavo. Y entonces cuando sus hermanos vinieron con él, fíjense lo que le dijo José a sus hermanos. Les dijo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo. Y todo lo que pasó antes de que Él llegara a ese cargo fue de sufrimiento, fue de dolor, fue vida de esclavo. Pero Dios hizo que pasara todo esto. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. El dolor de haber sido vendido y despreciado estaba, palo dado, ni Dios lo quita. Y como dije aquí, no podemos cambiar los hechos del pasado, pero sí podemos cambiar nuestra forma, cómo vemos las cosas. ¿Cómo vamos a reaccionar? Eso sí es nuestra responsabilidad.
Y si nosotros nos tomamos de Dios, entonces Él nos eleva por encima de las circunstancias y nos permite ver su propósito. Porque Dios siempre tiene un propósito con cualquier circunstancia que suceda con nuestras vidas. Dios quiere usar todo para bien nuestro. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Entonces, por favor, cuando sucede aquel evento, no nos amarguemos. No nos resintamos. Démosle a Dios nuestro dolor. Y pidámosle a Dios, permíteme ver lo que tú ves. Permíteme ver lo que tú entiendes y que yo no entiendo. ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me está doliendo? Un corazón que se acerca a Dios así, Dios lo recibe con tanto agrado. También recibe al descarriado, claro que sí. Pero cuando alguien se acerca en esta posición, en esta postura, agrada tanto al corazón de Dios. En Romanos 8:28 dice lo siguiente: además sabemos que Dios hace que todo lo que sucede sea para el bien de los que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Dios va a convertir las circunstancias para bien tuyo. Así es que entrégale a Dios tu dolor y confía. Solo cree. Tal vez no entendamos las circunstancias. ¿Cómo es que están cooperando para mi bien o para tu propio bien? Pero podemos confiar que si Dios lo ha dicho, así será. Y si hacemos esto, estamos afinando, estamos alineando nuestro sentir con el corazón de Dios. Y entonces vamos a ser libres plenamente del dolor, del resentimiento, de la amargura y de los efectos de los sentimientos que no sabemos cómo trabajar. Hay que rendirlos a Papá Dios y hay que cambiar la percepción de ellos por la percepción que Dios tiene. ¿Amén? Pónganse de pie. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser libres de la ira, del resentimiento y de la amargura. No permitamos más que nuestro corazón esté enfermo. No lo permitamos. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias este día por esta palabra que nos has dado. Es poderosa, Señor, porque es capaz de sacar a libertad a la vida de la gente. Porque nos haces libres con ella, Señor, del dolor, de la oscuridad. Vidas que están apagadas por la amargura en sus corazones. Vidas que están perdiendo el interés por vivir. Pueden volver a la vida, Señor, mediante el perdón. Porque cuando uno perdona, uno suelta, uno asume la pérdida. Ya no lo puedo recuperar. Todos esos días que me sentí mal, no los puedo recuperar. La vergüenza que pasamos por causa de lo que nos hicieron públicamente, ya no lo podemos remediar. Asumimos nosotros la pérdida. Asumimos que aquello ahí está. Y nosotros absorbemos todo el costo de ello. Cuando perdonamos, nosotros liberamos a la otra persona, la soltamos, pero en realidad lo que estamos haciendo es liberarnos a nosotros mismos, es soltarnos a nosotros mismos. Y es entonces cuando podemos experimentar libertad. Tú nos has llamado, Señor, a ser libres. Y en esa libertad, Señor, que tú nos das, nos habilitas para vivir siendo libres de la ira, del resentimiento y de la amargura. Gracias, Papá. Gracias porque ese sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario
hace una realidad que nosotros de verdad podamos vivir en libertad plena. Gracias. Gracias, Padre. Amén.